¿Cuál sería el equivalente del skincare? Tooth care. Es que eso es lo que yo quiero. Ajá, Quiero crear el oral care o el dental care. Una cepillada de 2 minutos con el cepillo eléctrico que yo uso equivale a 1 mes de cepilladas con el cepillo manual. ¿Por qué? Oye, pero a ver, ¿Por la velocidad? de repente escucho gente que no se cepilla los dientes tanto. O sea, en tu excelente. práctica hay un problema Excelente de eso. pregunta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Segundo Acto Podcast. ¿Cómo estás, manito? Bien, entusiasmado por el episodio que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar, vámonos directo, sí, tenemos de invitado al Dr. Martin, que es un gran dentista venezolano que vive entre Venezuela y entre México y que es el encargado de regalarle unas estupendas sonrisas a muchísima gente, a muchísimas celebridades, a muchos compañeros y gente que yo conozco, y además es un gran entusiasta y amante del teatro. Es uno de los productores también inversionistas de Waitress México. Entonces es un placer tenerte aquí con nosotros. Mil gracias, en este estudio. Luis. Encantadísimo. Apenas me invitaste, pues fue un automático sí. Qué chido. Y sé que vamos a tener muchas cosas interesantes de las cuales hablar el día de hoy. Por supuesto, por supuesto. Oye, pues en este podcast lo que hacemos es buscar estos hacks o información que podamos darle a la gente de nuestra edad que tiene como 35, 40 años para que podamos darle un upgrade a la vida. Entonces, a nosotros nos ha interesado de todos los temas. Hemos hablado aquí de dietas, hemos hablado de Ozempic, hemos hablado de Sí. mil cosas, de Botox y otras cosas. Y pues parte importante del cuidado integral físico, pues también tiene que ver con la salud de la boca. Entonces, de entrada, creo que hay un approach diferente cuando estás pensando en tus dientes ya a los 40 que a los 20. Porque a los 20 todavía te sientes casi que chavito y casi como que me da puede igual. valer más. Y tienes otras prioridades. Ujú, Exacto. otras prioridades. Sí. Pero ahora que pues también ya lo ves como que, esto me puede causar algún problema más allá de la boca, o sea, puede extenderse a otro lado y también tiene que ver con mi aspecto físico y otras Y cosas. cómo me presento al mundo y Exacto. oportunidades laborales, son muchas cosas. Sí, o sea, digo, me encantaría hablar del aspecto estético, pero creo que podremos empezar más con el tema De funcional, salud, ¿no? 100%, de salud. claro que sí. ¿Qué son las cosas? No. ¿Cuáles son las cosas en las que nos deberíamos enfocar en esta etapa de la vida respecto a la salud de la boca? Fíjate, pues parecerá tonto y básico, pero el tema de la higiene bucal es importantísimo por distintos motivos dependiendo de la edad en la que esté el paciente. Porque los problemas de un chavito adolescente todavía sigue siendo un riesgo cariogénico alto, es decir, una alta tasa de presencia de caries en dientes y no tanto problemas periodontales o problemas en las encías y en los tejidos de soporte de los dientes. Pero eso, hay un momento que hay como un punto de break-even en el que el paciente, por cambio en su pH salival, por todo el tema hormonal y todo el tema pues orgánico, deja de tener un alto riesgo cariogénico, llega a un punto en el que es como neutro y no tiene riesgo cariogénico y tampoco tiene riesgo periodontal y luego esa curva se inclina por el resto de la vida desde los 27 más o menos hasta el final de la vida del paciente, a siempre tener más una inclinación a problemas periodontales o de tejidos de soporte de los dientes que un riesgo cariogénico alto, a menos que haya alguna condición de otra índole como un pH salival ineludiblemente ácido, aunque ya no corresponda para su edad, o malos hábitos de higiene y presencia de placa dental durante el sueño, que permite que las bacterias pues entonces puedan hacer de las suyas y generar problemas que no son como tan correspondientes a la edad. Pero si hablamos de un paciente absolutamente promedio, después de los 20 y pico, el problema se convierte 100% en encías, en pérdida de hueso, en recesión gingival y ya no tanto Ya en no un problema tanto de en caries. ir a que te quiten una caries y te pongan Exactamente, resina. así es. Ya, No tenía pedos idea. serios. Ajá, Sí, pedos sí. serios. Más serios, Y totalmente prevenibles, ¿no? pero tan fáciles de prevenir que creo que también la cultura actual ha permitido que las personas tengan un poquito más de preocupación por este tema. Yo vengo tratando de crear una campaña porque es algo que me
me molesta y es ver que haya tanto interés en el skincare y no haya interés en dental care. Claro. Hay Claro. demasiado contenido en redes de chavitas que pueden pasar hora y media utilizando producto tras producto en su piel que quizás ni siquiera ameritan. Ujú. Y yo he podido ver en el mismo video como después de 7 capas de ácido hialurónico y azaleico y el que sea, las encías están inflamadísimas, tiene cálculo dental cada vez que sonríe, Oh. porque por su cabeza no pasa el interés de también De procurar eso. procurar esa parte. ¿Cuál sería, perdón, cuál sería el equivalente del skincare? Tooth care. Es que eso es lo que yo O sea, quiero. ajá, como- Quiero crear el oral care o el dental care como algo a lo cual prestarle atención en la misma medida en la que le estás prestando ahorita al skincare. Porque es mucho menos probable que se te caiga la piel de la cara por no hacerte skincare y mucho más probable que se te caigan los dientes por no hacerte Ay. dental care. Y si Cabrón. hiciéramos ese símil, entonces, ¿cuál sería la rutina ideal de Ajá, de dental care? morning. Excelente. Ujú. Vivimos en el siglo XXI, año 2025, donde todo se lo preguntamos a ChatGPT y todo lo resolvemos Todo. con OpenAI y con lo Es que mi sea. pastor. Es mi pastor. Vale. Sí. Y seguro te sigues cepillando con cepillo manual. Sí. Y yo sí. Ok. Y yo Ahí sí. comienza el primer Yo también. problema. Y yo sí. Hay que migrar a cepillos eléctricos. La diferencia en Ajá. remoción de placa y en cuidado de encías cuando migras a un cepillo eléctrico, yo te puedo hablar del que yo utilizo y una cepillada de 2 minutos con el cepillo eléctrico que yo uso equivale a 1 mes de cepilladas con un ¡Ah! cepillo manual. ¿Por qué? Oye, pero a ¿Por, ver. por la velocidad o por...? Por la capacidad de remoción de placa, por la capacidad de llegar a ciertas zonas con esa vibración y remover placa que normalmente no se removería en una cepillada normal. De repente un paciente que usa un cepillo manual normal, pero también usa enjuague bucal e hilo dental, puede estarse acercando a ese resultado. Pero yo te estoy Ok. diciendo que solo con el cepillo ya estarías, digamos, resolviendo todo lo que resolvías antes con esas otras 3 cosas y encima todavía vuelves y utilizas el irrigador bucal, el hilo dental, el enjuague bucal. Claro, claro. Y eso todavía va a potenciar más ese efecto. ¿Y es cualquier cepillo eléctrico o tiene que tener ciertas Excelente características? pregunta. Hay 2 tecnologías, la tecnología de cepillos rotatorios y cepillos vibratorios. Los rotatorios pueden tener hasta un 60, un 70% más de remoción de placa dental que un cepillo normal. Los vibratorios hasta un 600%. Ah, Wow. cabrón. ¿Ok? Entonces sí hace una diferencia. Que son estos enorme. como Sonic Care y eso. Exactamente. El Sonic Care es como la marca en Estados Unidos. En México es Sonic Pro. Sonic Pro. Es Colgate Philips Sonic Pro. Ok. Es maravilloso. De verdad que es increíble ver los resultados de los estudios clínicos y deja tú el estudio clínico en laboratorio. Cuando lo pruebas en tu boca es otra cosa. Ok, y la forma de usarlos es como si fuera un cepillo normal. Sí, pero no tienes que estar barriendo, solo tienes que dejas. estarlos desplazando sobre la superficie de tus Ah, dientes. got Él it. incluso tiene un timer de 2 minutos que se supone que es para que le dediques 30 segundos a la mitad superior derecha, luego 30 segundos a la mitad superior izquierda, luego la de Tanto abajo, por de aquel dentro lado. como por fuera. Exacto, como Ajá. 15 y 15. Y Ok. eso es más que suficiente y hace una Ah. diferencia enorme. A mí Ok. me pasó que sí lo usaba, sí usaba un Y cepillo tenías la eléctrico. sensación de que no te cepillabas bien. Exacto. Eso hay que tratar de superarlo. Amo que me estás leyendo la mente. Sí, sí. Sí, la gente tiene la mala concepción de que cepillarse bien es cepillarse duro. Duro. Ajá. Entonces, como no te cepillas duro con el cepillo eléctrico, tienes una sensación de que quizás no te estás removiendo suficiente placa. Cuando te cepillas duro, no solo remueves placa de las caras a las que lograste acceder con el cepillo, sino que también seguro estás removiendo esmalte sano y muy probablemente estás lastimando encías y causando una recesión gingival, que también es un problema inherente de nuestra edad. Entonces Claro. estás acelerando un problema sin necesidad. Ok. Oye, ¿y es el Es eso. cepillo y alguna pasta, algún tipo de pasta en Te particular? voy a ser honesto, la que más te guste. Ok, ya Eso está. no hace ninguna diferencia. Sí existen pastas en el mercado que tienen algunos componentes que te ayuden, si tuvieses un alto riesgo cariogénico, a protegerte más de eso. Hay Colgate, no sé qué, amplia, que resulta que te ayuda a cepillarte, a mantener como más tiempo de protección en tu boca, pero la que te funcione, esa va a ser la No mejor. importa si tiene flúor, si no, si estas cosas. Y si quieres podemos adentrarnos ahí. Es que también hay este debate de sí. si es bueno o no es bueno Mira, el flúor, el problema o si es del más bien flúor- dejártelo. El problema del Ujú. flúor no es el flúor, el problema es la dosis. Y el principal problema que va a tener México, principalmente con el tema del flúor, no va a provenir de la pasta de dientes, va a venir agua? de unas políticas de fluoración de las aguas que hubo no sé en qué décadas y que hoy por hoy la gran mayoría de mis pacientes mexicanos
mexicanos que asisten a consulta presentan algún tipo de fluorosis dental, bien sea leve o más intensa, pero es muy común, sobre todo gente que haya sido criada en el interior de la República, gente de Ciudad de México no tanto, y sin embargo sí la hay. Pero que le echaban demasiado flúor. Se le ponía mucho flúor al agua de consumo, agua potable, incluso la que viene pues del sistema de tuberías. Se le ponía flúor para tratar de cubrir la deficiencia de flúor que a nivel alimenticio se consideraba que era necesaria. Y se les fue la mano, la dosificación nunca se estimó de la manera correcta. Esto es un problema muy latinoamericano. Pasa en muchos lugares. En Venezuela también ocurrió. Pero en México es increíble la incidencia. En Venezuela yo podía ver un casito con cierta frecuencia. ¿Qué es la la fluorosis dental? Son manchitas blancas que se generaron en los dientes porque cuando el niño estaba en la etapa de la infancia temprana, es decir, desde que nace hasta los 6 años, cuando se estaban formando sus dientes permanentes dentro de su cráneo, la alta dosis de flúor causó que el esmalte dental no se formara de manera cristalina totalmente. No tenía idea. Yo tampoco. Bueno, y siguiendo con esta rutina de oral care o dental care, sería, aparte, bueno, a mí me gusta usar hilo dental. Sí, perfecto. Pero lo hago una vez al día. Y no tendría que ser más de eso, honestamente. Mi sugerencia sería que si lo vas a usar una sola vez al día, no lo hagas en la mañana porque el resto hazlo en la noche antes de dormir. Y yo tengo una técnica de cepillado que me gustaría promover, todavía no lo voy a hacer, y es que luego de cepillarme, antes de enjuagarme la boca y botar el residuo de pasta, con la pasta en boca yo uso el hilo dental. Entonces eso me ayuda a que el hilo me ayude a llevar la pasta dental a ciertos lugares donde normalmente pues, el cepillo, aunque sea el mejor, no logra llegar, y siento una diferencia enorme. Y si me gusta, lo recomiendo, pero es una técnica personal. Vale. Y de ahí... Mira, pues enjuague bucal hay muchísimos y cada uno con una indicación dependiendo del caso de cada paciente. Ya correspondería a que el paciente, luego de una evaluación odontológica seria, se le dejen saber cuáles son sus requerimientos y en base a eso buscar un enjuague bucal que le corresponda. Sí recomiendo a los que no tienen alcohol. Sí, yo dejé de usarlo precisamente porque era este rollo de estás matando toda tu microbiota. Y aparte es desagradable. Aparte, el que usa enjuague quema, Y la principal, digamos, indicación del enjuague bucal es que de luego de usarlo no te enjuagues la boca. Y cuando usas uno que tiene alcohol, es muy desagradable, ¿sabes? Aguantarte. Entonces, si te aguantas para no matar el efecto del enjuague, pues entonces estás quemando las mucosas dentro de la boca. Entonces, es muy sencillo. Todas las marcas tienen su versión sin alcohol. Tratemos de migrar hacia la versión sin alcohol. Los irrigadores bucales, estos equipos como el Waterpik, sí, es maravilloso también. Si llegasen a haber zonas donde el paciente sabe que se le suele acumular restos de alimentos más fácilmente. Y que no puedas con el hilo. Y que el hilo no esté haciendo un mejor trabajo o que por problemas pues, de manipulación del hilo se te complique, es mucho más fácil con el irrigador hacerlo. ¿Y en el orden cómo es? O sea... cepillado, hilo, irrigador. Yo he sentido en mi práctica, o mejor dicho, en mi experiencia personal, que, a ver, si me comí un asado y tengo un montón de carne metida entre las muelas, es más fácil, o con el hilo o con el irrigador, primero sacar todo eso, a cepillarme y que sigan las fibras de carne metidas entre los dientes cuando me cepillé. Para el mango. A mí me pasa con el mango. A mí me pasa con el mango. Eso, entonces siempre primero tratar de remover esos excesos que están entre los dientes antes de cepillarlos. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Todas. Me da muchísima curiosidad. Porque, o sea, a mí me gusta cepillarme en la mañana, en la noche, en la tarde. Procuro hacerlo siempre, pero de repente la vida, si estás afuera o lo que sea, no te da. Pero de repente escucho gente que no se cepilla los dientes tanto. O sea, en tu práctica hay un problema de eso. Excelente pregunta, porque tendemos a creer que como nosotros nos cepillamos 1 o 2 o 3 veces al día, eso lo hace todo el mundo. Y eso no es verdad. Hay personas que pueden pasar fácilmente días y semanas sin introducir un cepillo en boca. ¿Neta? No te creo. Juro. ¿Te llegan pacientes así? Sí. Me muero. Y lo peor no es que llegan diciéndomelo, es que llegan tratando de convencerme de que se cepillan 3 veces al día. Claro, y tú lo ves y dices, güey, no. Y es tan sencillo saber que esta placa dental ocurre mucho sobre todo en adolescentes. Sobre todo, incluso adolescentes con ortodoncia. Ajá. O sea, me ha tocado no jalar del pelo a la madre, pero sí decirle, por favor, te puedes acercar con el explorador así, remover el desayuno de antes de ayer de la superficie del diente y que ella ponga esa cara y
yo le digo, pero es tu hijo. O sea, si tú no te aseguras de que es que yo lo veo cuando entra al baño, sí, párate al lado y supervisa el cepillado. Pero ¿cómo si ya está grande? Pues está tan grande que no se sabe cepillar. Entonces, sí pasa. Y me pasa con adultos también. Es algo que desde nuestro lado no podemos más que tratar de promover, mejorar los hábitos de higiene, tratar de ayudarlos con recomendaciones tanto en equipos como el cepillo que hablamos o el Waterpik. Pero ya que ocurre de la puerta de mi consultorio hacia afuera, es muy complicado saberlo. Cuando son mis pacientes, por ejemplo, nuestros pacientes de la clínica de ortodoncia, que ya de manera reiterada siempre llegan con obviamente signos de muy mala higiene, si me toca el regaño en serio, a mí no me importa que tenga 20 o tenga 50, y ya después de eso, pues tomar nosotros también decisiones sobre, mira, yo no te puedo seguir tratando en estas condiciones. Un paciente que tenga ortodoncia y que tenga muy mala higiene, ya la ortodoncia en sí podría ayudar a retener mucho más placa de lo que normalmente se retendría sobre los dientes, como para que encima tú tengas mala higiene y ya la gingivitis que tengas no es ortodóntica porque tengas aparatos, sino porque tienes la comida de hace una semana pegada ahí. Y sí pasa. Entonces ya me toca decirle, mira, o yo veo un cambio, o te quito la ortodoncia y hasta aquí llegó tu tratamiento. De plano. Sí. Claro, porque puede ser contraproducente. Absolutamente. Y luego el malo, ¿quién va a ser? Es que mejor el diente se me aflojaron los dientes y se me cayeron. ¿Quién es tu porque dentista? el ortodoncista. Entonces, sí es complicado. Pero hay que saber identificarlo. Oye, ¿y la lengua? O sea, ¿qué pasa con la lengua? Sí, la lengua debe ser cepillada. ¿Tiene que ser el coso No, puede ser con tu cepillo que uses siempre y también depende de la persona. Hay personas que por la textura de su lengua o por sus hábitos, personas que consumen café durante todo el día, que ves la lengua amarilla, o sea, son personas que ameritan estarse cepillando más seguido. Yo te confieso que la única forma de que yo me pueda cepillar la lengua es que yo no acabe de comer. Entonces yo suelo esperar al menos 30 minutos para poderme cepillar, porque cepillarme acabando de comer, porque o me cepillo o me voy a ir sin cepillarme, y pensar que me voy a cepillar la lengua, inmediatamente me da reflejo nauseoso y me dan ganas de vomitar. Entonces, pero yo tengo que esperar como unos 30 minutos después de comer. O sea, hay que cepillarte hasta atrás. O sea. Sí, nada más de pensarlo, me empiezo a dar carcajadas. Entonces yo trato de esperar. También es importante que dependiendo de lo que hayas comido, por ejemplo en México que hay un alto consumo de cítricos y a todo se le echa limón, no deberías cepillarte de inmediato acabando de comer, porque el limón que consumiste, digamos que reblandeció la superficie de tu esmalte. Y cuando te cepillas, lo barres y te lo llevas. Hay que darle por lo menos unos 15 o 30 minutos a que la saliva y la capacidad buffer de la saliva de neutralizar el ácido y que se pueda remineralizar, pueda devolverle esa estabilidad al esmalte y ahí entonces cepillarte con mucha más tranquilidad. ¿Pasa con el café también? No sabría decirte cómo es el pH del café, pero con el consumo de cítricos sí es importantísimo no proceder a cepillarse de inmediato. Eso es importante. Y una duda tiktokera. En la mañana, o sea, te despiertas y luego te tienes que lavar los dientes, o es después de desayunar, o las dos. Yo no me quiero cepillar 2 veces. Yo no me levanto con un aliento de perro muerto como para tener que salir corriendo a cepillarme. Yo en lo personal primero desayuno y luego me cepillo. Es más, como si desayuno y tengo que correr a mi clínica, yo me cepillo cuando llego a la clínica. O sea, no hay ninguna urgencia de que deba ser volando y rapidísimo. Claro. No te respondí en concreto tu pregunta. Yo en lo personal me cepillo 2 veces al día. Yo solo me cepillo después del desayuno y en la noche antes de dormir. Pero no me cepillo, digamos, después de la comida. No lo amerito. Claro, a menos que sea necesario por lo que decías. No, si fuera un asado, bueno. Sí. Honestamente, esa es la verdad. O algo desagradable, o ajo, o cebolla. Pero en lo general, hay algo que es un concepto importantísimo que la gente no sabe que existe y se llama la autoclisis. ¿Auto qué? Clisis. Clisis. Y es limpiarte tú mismo con la lengua. Ay, a mí eso me empezó a pasar como a los 35, que ya sentía yo que se me quedaba la comida. Y la textura de la lengua tiene la capacidad de remover una alta tasa de placa dental de la superficie dental. Wow. Entonces me impresiona cuando me llega gente que tiene como la masita pegada en la superficie y yo digo, esta persona ni por coincidencia se pasó la lengua por encima de los dientes. Entonces eso puede resolver la mayor parte del problema siempre y cuando sea un acto consciente. Y yo lo hacía de chico y cuando lo estudié en la universidad fue que entendí cómo se llamaba y qué era. Pero hay gente que nunca lo hace, hay gente que no tiene el hábito de digamos, barrerla. Y es una buena práctica. Es absolutamente Y si a eso además le metes, por ejemplo, un vasito de agua y haces un buche, ¿sirve de algo? ¿Agüita? ¿O la neta no? Porque la placa dental no se va a desprender de la superficie dental solo por un buchito. Pero sí esa textura de la lengua puede ayudar muchísimo a remover
deja tú, no sé, el 30, el 40, que es mejor que nada. Absolutamente. Sí, sí, sí. Ahora encontré en el súper una cosa que me llamó mucho la atención esta semana, que son como en un paquete de chicles que venden unos mini cepillos desechables, Que o sea, que tienen son como una bolita. unos triangulitos. Y entonces traen como las cerdas del Sí. cepillo. Entonces son como para que lo mastiques y te lo vayas pasando. Me ha causado muchísimo placer estarlo Eso haciendo. es una ayuda de autoclisis, Ajá. absolutamente. Sí, me, sí, sí. me sonó similar a Sí, eso. sí. Es más, un chicle sin azúcar va a ayudar muchísimo después de haber comido y que no tengas chance de cepillarte. Ok. Eso va a Ok. ayudar Sí muchísimo. te sirve mucho. Porque va a desprender de la superficie de la cara oclusal de la muela lo que se te haya quedado ahí metido. O sea, la cara oclusal de la muela es con la que masticas. Ajá. No, Ah, ajá. ok, Y ok. sabes que si te comiste un chocolate o una masita o algo que se queda como Ajá, que ahí se queda ahí. aplastado, Sí, sí, el sí. chicle te va a ayudar a remover todo eso. De repente no va a poder entrar entre los dientes, pero sí va a remover de todas las otras Lo que dices, te superficies. ayuda, un porcentaje es mejor que nada. 100%. Oye, ya a esta edad, ya como cuarentón, además de ir al dentista a tus visitas normales, de prevención, de limpieza, etcétera, ¿cuándo, cuándo alguien tiene que decidir ir al dentista? ¿Qué tiene que pasarte en la boca que digas, ay, güey, necesito ir? O sea, ¿cómo, Yo espero que cómo no tenga que llegas a pues pasar hacer? tendrás que ir absolutamente siempre, ¿no? nada. Ajá, o sea, por eso digo, si Exactamente. vas normal cada 6 meses, cada 3, A lo limpieza, que sea, pon tú, a limpieza, pero ¿cuándo tienes que ir además de a limpieza? Mira, hay algo que voy a decir que puede ser polémico, pero Ajá. no por eso es menos cierto. No cualquier odontólogo es buen odontólogo. Ujú. Claro. me Y queda hay gente claro. que se casa con su odontólogo porque es el único que conoce y quizás ese odontólogo tiene la mejor de las intenciones y no la mejor de las destrezas. Ok. Ujú. Nos ha pasado mucho en consulta que nos llega un paciente, por ejemplo, que le daba penita venir como estaba y fue con su odontólogo de siempre a hacerse una limpieza y llegó con nosotros en una sensación de, ahora sí, Ahora sí, porque díganme ya qué estoy necesito. limpio. Y resulta que todavía hay cálculo presente a nivel subgingival, es decir, por debajo de la encía o entre ciertos dientes. O al ver la radiografía panorámica, podemos ver las espículas de cálculo que no fueron removidas y esa radiografía se la tomó después de hacerse la limpieza con su odontólogo amigo de toda la vida. Claro. Entonces, lo primero desde donde debe partir es asegurarte de que tu odontólogo, más allá de caerte bien y estar dentro de tu rango económico, sea bueno, que te lo hayan recomendado, que tú salgas de ahí y te asomes y digas, wow, cambiazo. ¿Y sí puedes saber si es bueno Sí o hay no? maneras, o ¿Sí? sea, o quizás pues hacer como una consulta con alguien más y corroborar. Ok. Dentro de la ética, a mí me ha pasado, yo siempre lo digo bromeando, pero en serio, amo criticar colegas, pero si me llega alguien con un excelente trabajo, soy el primero en, güey, dile de mi parte que está Muy bien. excelente. Ok. Así como me ha tocado, ¿cuándo fue que te hiciste la limpieza? ¿La semana pasada? ¿Esta radiografía es de hoy? No hace falta ser odontólogo. Mira, este piquito de acá es cálculo, este piquito de acá es cálculo, Ya. este piquito de acá es cálculo. Entonces sí es importante asegurarte de que la persona a quien le estás confiando tu salud bucal realmente esté a la Haciendo. altura de tus necesidades, porque puede que no. Y tú, cuchillo en pecho de que yo voy fijo cada 6 meses y quizás esta persona no está resolviendo el 100% de tus problemas o, por ejemplo, no identificó una cariecita pequeña que había por allá que ya creció y ya medita un tratamiento de conducto o había que sacarte las muelas del juicio y a él le pareció que no era importante. Resulta que esa muela del juicio encajada contra la siguiente muela ahora le causó un problema y ahora hay que resolverlo poniendo un implante. O sea, es importante estar seguro de que la persona que te está atendiendo realmente está capacitada para atender un caso como el tuyo. Eso es importantísimo. Y también Ahora, creo que te fijes que sea especialista, porque así como hay odontólogos, también hay un cirujano maxilofacial, hay un ortodoncista, o sea, como que de repente, o sea, a mí no me gusta tanto ir con alguien El que todero. no es el especialista en eso que Sí, voy a buscar, ¿no? 100% sí. Hay equipos donde hay un especialista para cada cosa. Hay personas que pueden dedicarse a algunas 2 o 3 áreas en simultáneo y no significa que no sepan de las 3 áreas. Pero comenzando por lo que dije, hay que buscar a alguien que sepa. Ahora, Ujú. asumiendo que ya tengas a la persona correcta, Ujú. pues ya va a depender mucho de tus hábitos, de tu higiene, de con qué frecuencia vas al odontólogo y ya dependiendo de tu edad, como lo hablamos al principio, pues tus necesidades pueden ser diferentes. Es importantísimo comenzar con los problemas de base. Por ejemplo, hablábamos del cepillado. El cepillado con cepillo manual y cepillarme duro porque así es que me gusta y así es como siento que me va a limpiar. Es la primera causa de recesión gingival, migración de las encías y
podría traer otro tipo de problemas porque al exponerse ese tejido de la raíz del diente, él no está diseñado para estar expuesto a boca, a las bacterias de la boca. Entonces ahí viene como una cadena de problemas que comenzaron con una mala técnica de cepillado y con un cepillo que quizás no era el adecuado. Pero sí, es eso. O sea, es identificar inicialmente que estés en manos correctas y que se esté realizando lo que realmente tu caso necesita. Siento que estamos en una época en la que cada vez las personas de más edad tienen mejor salud bucal. Eso hay que dejarlo saber. Sí. Si echamos Nuestros para papás atrás... lo hicieron pésimo. O sea, todos, A ellos se los hicieron pésimos. Venimos de Más esas bien. generaciones de, no, pues Te voy a dientes corregir. postizos, Nuestros abuelos lo bueno, sí, hicieron ellos. pésimo. Porque si tú buscas una foto de tu papi a los 44 años, te aseguro que ya tenía alguna corona Sí, o le faltaba sí. alguna muela y eso no ocurre en nuestra edad. No, ya no. ¿Ok? Claro. Eso es importante decirlo. Entonces, sí me toca, por ejemplo, pacientes que en su infancia venían de un estrato social mucho más bajo, que bueno, gracias a Dios les fue súper bien y les toca atacar ahora los problemas que arrastran de una niñez en la que no había cómo resolver esos problemas. Pero una persona de clase media normal que sí haya tenido unos papás que estuvieron pendientes y que tengan nuestra edad ahorita, es muy poco probable que tengan esas ausencias de muelas y de dientes como si le pasaban a la generación de nuestros papás. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que tú ves en la gente de nuestra edad? O sea, de salud oral, que vayan contigo porque estos son los más frecuentes. Mira, te voy a ser súper honesto, es reincidir, pero es la verdad, son los problemas periodontales. Y como mi área, yo soy rehabilitador y odontólogo estético, es decir, se supone que yo estoy para resolver problemas de ausencias dentales, colocar implantes, coronas, pero también hacer de una persona pues la mejor versión de su sonrisa. Me toca que me llegan pacientes que quieren tener la sonrisa de sus sueños, pero traen cálculo, bueno, hasta detrás de la columna vertebral, o sea, traen... Claro, no puedes empezar. No puedes llegar directamente. Vámonos a lo más sencillo, de repente no tiene mala higiene, pero trae los dientes chuecos, trae apiñamiento y cree que la odontología estética es un bypass de la ortodoncia, y eso no es cierto. Entonces yo a 8 de cada 10 pacientes que asisten a consulta por motivos estéticos, me toca romperles el corazón y remitirlos a ortodoncia por meses, no por años, en búsqueda de alinear y correlacionar los dientes de manera correcta antes de poder hablar de un tema estético. Claro, ese sería el paso 1. Claro, pero creen por redes sociales, por contenido que han visto, que te me pongo carillas y ya. carillos y listo y lo resuelto. Y no debe, sí se puede, pero no debería ser así. Y mucho menos una persona que no ha llegado a la mitad de su vida, que todavía le falta un buen trayecto del camino y que no sería lo ideal ser tan poco conservador solo por un tema estético en este momento de su vida. Oye, las carillas, ahorita que dijiste, las carillas es todo un tema, ¿no? Porque tengo entendido que tienes que desgastar un poco el diente para luego instalar una carilla, ¿no? Sí, fíjate. ¿Es recomendable? Yo tengo carillas. Mi práctica principal es básicamente eso. Lo que pasa es que nuestra práctica en mi clínica se basa en ser lo más conservadores posible, hacer preparaciones mínimamente invasivas que prácticamente son imperceptibles a la vista del paciente. Hay clínicas altamente conocidas en Turquía donde la gente va y por 40,000 pesos les hacen toda la boca en porcelana, pero les tallan todos los dientes como unos muñoncitos. Ay, qué miedo. Y es Qué un dolor. desastre porque no hay necesidad de llegar a ese punto. Claro. La verdad es que la odontología estética bien realizada no es tan económica como en Turquía, pero también tienes que considerar que estás yendo de repente a una clínica como la mía donde la principal meta va a ser poder darte ese resultado estético que tú andas buscando sin necesidad de sobrepreparar tus dientes o sobre desgastar la estructura dental en búsqueda de ese resultado estético. Hay conceptos que se van hacia el lado contrario como carillas no prep. O sea, como que se supone que pueden hacer carillas sin hacer preparaciones dentales en absoluto. Y si bien esto se puede hacer, porque desde la práctica es fácilmente realizable, las carillas siempre suelen necesitar una zona de asentamiento entre digamos como la porcelana y el diente para que no quede un microescalón. Porque donde tú cementes una escama de porcelana sobre el diente y no realizaste preparaciones, la escama va a ser una zona de retención de pigmentos, de placa, de mil cosas que ya se convierten en un problema. Y es mentira que luego de que la cementes tú puedes pulir esa superficie de la porcelana y desaparecerla con la anatomía de tu diente porque siempre va a ir quedando un microescalón. Entonces,
En mi opinión y en mi filosofía y en mi práctica, siempre es necesario hacer una mínima preparación para generar una zona de interfase imperceptible entre la porcelana y el diente, pero eso no significa que tiene que ser un desbastado importante de la superficie dental. ¿Ok? Y, o sea, ¿qué otras opciones estéticas hay? O sea, porque obviamente están los blanqueamientos. Sí. Está este tema de que te Ay, puedes los recortar blanqueamientos. las La encías. y te voy a ser eso. honesto, en mi caso, yo siempre se lo digo a mis pacientes, sí, eso se llama sonrisa gingival. O sea, si la persona tiene una sonrisa gingival, es decir, que muestra mucha encía durante la sonrisa y la proporción de su diente es corta, tú puedes resolver dos problemas o matar dos pájaros de un solo tiro, porque al cortar ese excesito de encía, le mejoras la proporción en longitud al diente y deja de verse tanto tejido blando al momento de sonreír. Y no queda expuesto un... Ajá. Depende del caso del paciente. Ah, ya. Estamos hablando Ya, de pacientes donde tú creas que, por ejemplo, el diente es chiquito y resulta que lo que ocurre es que tiene una condición llamada erupción pasiva alterada, en la que el diente permanente, cuando mudaste el dientito de leche y el diente permanente erupcionó, la encía lo acompaña y luego la encía debería retirarse y descubrirlo no por retira. completo. Y la encía no se retiró. Ah, ok. Entonces, ella siempre ha tenido diente chiquito. No, a ella se le expuso poco diente luego de la erupción. Si tú cortas ese exceso de capucha de tejido gingival, terminas exponiendo el 100% de la corona clínica sin exponer tejido radicular y la sonrisa cambia, pero un montón. Ahí está el Que eso en 70% realidad del es- cambiazo. Eso en realidad es una corrección. No es tanto una cosa Exactamente. estética. Sí. Es, Yo bromeando digo que es como la circuncisión de los dientes, porque eso estaba ahí como... Sí, ahí en sí, ese sí, caso sí. dental es algo que sí hay que remover para exponer el resto de la estructura de la corona dental y que se vea y que la sonrisa mejore. Pero Oye, sí, ¿y el sí. blanqueamiento ¿Cada daña cuánto? el diente? Excelente pregunta, mi querido Vince. Hay demasiados mitos alrededor del Sí. blanqueamiento. El blanqueamiento no tiene efecto directo sobre la estructura del diente o sobre el esmalte como tal. El blanqueamiento lo que hace es disparar una cantidad de moléculas de oxígeno que atraviesan todo el camino que van recorriendo y cada vez que se consiguen con una molécula de pigmento, la dividen en dos. Oh. Y la siguiente molécula de oxígeno que se consigue con esa mitad La vuelve la a vuelve a dividir. picar en dos. Y por eso ocurre un aclaramiento en el color. Estamos hablando de pigmentos extrínsecos, ¿ok? Ajá. Ya luego de que el oxígeno del blanqueamiento termina de atravesar el esmalte, se consigue con la dentina, que es el segundo tejido detrás del esmalte, que suele tener también cierta pigmentación y lo puede aclarar. Yo siempre he dicho que el blanqueamiento no debería llamarse blanqueamiento, debería llamarse aclaramiento. Porque lo que Ok. ocurre es un aclaramiento del color del diente, no un blanqueamiento porque no lo lleva hacia el blanco. Claro. ¿Ok? Y cada vez que tú veas a alguien que tenga los dientes mega blancos, muy probablemente tiene o carillas de resina o carillas de porcelana, pero muy difícilmente sea el color natural de su diente. El blanqueamiento quizás lo va a tornar más traslúcido que blanco. Ya. ¿Y, Ok. y por qué duele? O Pero- sea, pero ¿por qué es te- sano. Excelente. ¿Por qué te queda súper sensible? Porque esa molécula de oxígeno es un tren a toda velocidad que va en sentido directo hacia el nervio del diente. Y el nervio es ciego, no sabe si es un taladro, una caries, una molécula de oxígeno o qué, y te da ese toque que es desagradable y muy importante dejarlo claro, reversible. Nadie puede decir nunca, nadie nunca podrá decir que quedó sensible a largo plazo a raíz de un blanqueamiento Ya. dental. Ok. Porque lo que puede ocurrir es que el resto de ese día tú tengas esa sensación de toques en los Y se va dientes. quitando. Bueno, hasta se intensifica. Mm. Pero puedes dormir y al día siguiente te levantas sin nada. Ok. Sí es desagradable. No hay manera de saber qué paciente en qué sesión va a tener más o menos sensibilidad. Yo, en mi ejemplo, yo me he hecho sesiones de blanqueamiento en las que nada y me he hecho sesiones de blanqueamiento en las que me quiero morir. Y ha sido el mismo producto en la misma silla, en mi mismo consultorio. No hay manera de saberlo. Ok. Lo importante es que nunca al día siguiente yo he dicho, todavía tengo sensibilidad de ayer. Eso no ocurre. Ok. Y hay mucha gente que dice, no, yo no me puedo hacer blanqueamiento porque ya yo soy sensible. Eso tampoco tiene nada que ver. Una Ok. cosa es sensibilidad por cuellos expuestos, por otra serie de motivos que son perfectamente controlables durante el momento del blanqueamiento en consulta. Precisamente se utilizan unas barreras para proteger Ujú. cuellos, sí. encías y Claro, tejidos claro. que no deban ser expuestos a este gel. El gel es peróxido de hidrógeno. Eso es agua oxigenada altamente concentrada. Existe Ok. también peróxido de carbamida, pero al fin y al cabo la función es esa, la liberación y la propulsión de moléculas de oxígeno que se encarguen de ir partiendo las moléculas de pigmento. Y
aclaramiento, ¿es solo estético o también está indicado para alguna cuestión de salud? Sí, por salud no tanto, casi siempre es estético, pero a veces hay personas que, por ejemplo, sufrieron un traumatismo, un golpe en los dientes, un diente se empezó a oscurecer, hubo que hacer tratamiento de conducto y el diente, aunque ya se solucionó el problema de base, sigue teniendo una coloración distinta a los demás y se pueden hacer blanqueamientos tanto externos como internos dentro del diente para tratar de devolverlo y que ya no sea un punto de enfoque porque algo se vea raro ahí. Pero es terapéutico, es blanqueamiento terapéutico, más gusta. no por salud. Es eso. Oye, y cuando estábamos por empezar a grabar, estábamos platicando de que hay mucha gente que va a hacerse algún tratamiento estético ahorita, pero por otras razones más psicológicas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa en esta etapa? Me encanta que no te quisiste quedar con no, el chisme. obvio, no, quiero el chisme. Aguantado. Quiero el chisme. Sí, pues bueno, si bien es cierto que yo veo pacientes de todas las edades y tengo desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, yo tengo un target muy específico que es el que va en búsqueda de procedimientos estéticos. Son personas de nuestra edad, quizás máximo hasta unos 50, 55 años. Y con la experiencia hemos podido darnos cuenta de que a veces sí, esa persona viene en búsqueda de una sonrisa más bonita, pero que hay alguna razón de fondo que la está empujando. Hay problemas de autoestima, hay problemas psicológicos, hay problemas de pareja. O sea, hay muchos motivos que podrían empujar a una persona a tratar de buscar la solución de esos otros problemas en sentirse mejor consigo mismo con una sonrisa. Ejemplos muy específicos, hemos tenido de repente la señora de 40 y tantos o 50 y tantos que se acaba de divorciar porque el esposo lo consiguió con un amante y ahora está soltera y siente que tiene que volver al ruedo, pero también quiere que el esposo se arrepienta de haberse portado mal con ella. O sea, sí, pasa muchísimo, la vida. muchísimo. También nos pasa mucho la paciente que está casada, que viene a su consulta, mejora su sonrisa, luego quieren mejorar la sonrisa del marido y nos lo traen y luego el reclamo es: güey, ahora no deja de sonreírle a la mesera, a la cajera, a todo, no sé qué. Entonces ahora yo soy el malo de la película porque el esposo ahora está más guapo. Porque le pusiste guapo. Sí, nunca lo había pensado. Sí, muchísimo. Me dice, estoy arrepentida de habértelo traído. Oye, ¿y en tu práctica van más mujeres o hombres? Sí, la verdad es que van muchas más mujeres, sí van hombres por su cuenta, pero yo diría que un alto porcentaje de hombres que asisten a mi consulta por motivos estéticos son llevados por la esposa. Sí pasa muchísimo. Y a veces ellas tienen como más sentido de la estética. Sabemos que, sobre todo en México, pues las mujeres cada vez más están más pendientes de estar arregladas, de estar más bonitas, y quizás ven a su esposo, al gordito, que ya se está quedando calvo y está arrugadito, entonces ellas la llevan al cirujano capilar y lo llevan al Botox y lo llevan al odontólogo. Claro. Porque está bien. Y lo bueno es que ellos se dejan, no están como en, no, ¿qué te pasa? Sí, no voy a hacer eso. No hay esta pelea. No, al contrario, más bien se están sintiendo guiados por su esposa en ese proceso de mejoramiento personal con el que estoy totalmente de acuerdo. Oye, Martín, vas. Bueno, ¿en qué? Hay un punto rarísimo que yo me he fijado en mucha gente que de repente creo que como que ya piensa de, pues ya tengo cierta edad y ya no tiene caso. O sea, ya no tiene caso arreglarme los dientes u otras cosas. O sea, a mí me pasó algo, no en ese extremo, pero por ejemplo, me había ya puesto ortodoncia y tenía los dientes súper alineados y de repente lo dejé y pues las muelas del juicio empezaron a piñarme de los las dientes. suyas. Y pues la verdad lo fui dejando porque me daba miedo, la verdad, la operación de las muelas del juicio, hasta que dije, ya, o sea, ya no lo puedo Hay que ser adultos, hay que afrontarlo. Ajá, y fue así de ya, me fui a sacar la muela, ahora traigo alineadores, y fue como esta parte de, pues lo tengo que hacer. Obvio no quería ponerme brackets. Y eso va con la adultez y con la madurez. Esa es la verdad. Y ya a esta edad dije, ya no me voy a poner brackets a esta edad. Sí, deberías. Pero traes ¿no es lo mismo el Invisalign que el bracket? No. Y yo, bueno, perdón. Ok. Sí, te voy a ser muy honesto. Hola, mucho gusto. Soy uno de los mayores detractores de los sistemas de alineadores invisibles que te vas a conseguir en tu vida, pero por motivos realmente basados en ciencia. La ortodoncia convencional tiene una serie de beneficios que, aunque la tecnología de los alineadores ha tratado de llegarle, la verdad es que no ocurre. Y el principal problema es que depende de la responsabilidad del paciente. Sí, hay una tasa de gente que se compromete con su tratamiento por lo que le costó y por lo que quiere lograr, pero hay gente que no importa lo que haya gastado y las ganas que tenían al principio, como el gimnasio, como la dieta y como muchas cosas, lo van abandonando, se me olvidó el fin de semana, bueno, ya me lo vuelvo a poner. Y la verdad es que la promesa de
tiempo de un tratamiento de alineadores invisibles es muy difícil de alcanzar, porque el paciente difícilmente cumple con el uso regular, la cantidad Tiene mínima que ver con de los horas. hábitos y Ajá. el compromiso. Luego, la verdad es que ellos prometen resolver cualquier tipo de maloclusión y de problema de alineación dental, y eso tampoco es realmente así. Ok. Es bien difícil que un tratamiento de alineadores alcance el 100% del requerimiento del paciente. Yo en mi experiencia he visto que alcanzan de repente entre el 70 y el 80% de lo que el paciente ameritaba, quizás en el doble o en el triple del tiempo que se podría haber resuelto en un tratamiento de ortodoncia convencional. Entonces, tardarte el triple y no llegar al 100%, a mí me parece una inmadurez. Ujú. ¿Ok? Siento que sí, no es lo más agradable tener brackets en boca, pero la media de un tratamiento en mi clínica es de 6 meses con brackets. Ok. Los que más se tardan 8 o 10 meses. Bueno, Entonces, ya que voy a hacerlos, tengo que terminar y ya luego voy a ver. obvio, Pero yo si- te resuelvo pero si el lo haces 20% bien, que falta. Pon tú que Alan es así súper Sí. comprometido con el tratamiento. ¿Va a obtener Me esos gustaría ver cómo va a resultados? quedar. Ah, bueno. Porque lo que yo he visto es que cuando algún amigo que tenía Invisalign termina por fin. ¿Cuánto tiempo tienes con Invisalign? No, como Poquito, un mes ¿no? y Estás medio. Ajá, sí. empezando, Alan. Ajá, Ok, ajá. hablaremos. Ujú. Normalmente cuando te alcanzaron el final y haces una reevaluación del caso, pues está mucho mejor alineado, estéticamente se ve mejor, pero quizás la mordida no quedó perfectamente engranada, la correlación de los dientes no es la adecuada y todavía falta como terminar de llevarlo a ese punto. Eso pasa muchísimo. Pero Ok. repito, lo más importante, y eso está en tus manos, es que seas responsable con el tratamiento Sí, soy y súper que no obsesivo dejes de de utilizarlo. Ujú. Pero- Está padre que seas ahora nuestro sujeto de Sí, de estudio. de estudio, yo así. Nos vemos el año que viene. Exacto. Sí, El no, resultado. o sea, sabía que probablemente porque se me desgastaron también los dientes por estar chuecos, entonces dije, probablemente voy a tener que hacer algo estético, pero pues quería primero alinearlos, Entiendo. quitarme Sí, las muelas. sí, y te todo soy eso. honesto, obviamente en el ratito que tenemos hablando, sí noté que había un desgaste importante. También había notado que tenías los ataches Sí. de los Invisalign. alineadores. Sí. Pero sí, luego de que estén alineados, lo ideal en un caso como el tuyo sería devolver eso que se desgastó, porque sí fue un desgaste más importante. O Y sea, por fue ejemplo, también por Vince tiene un bruxismo. poquito de desgaste, Sí, pero, tengo. pero su proporción y su anatomía dental es muy bonita. Ujú. En tu caso, te cuesta mostrar diente cuando sonríes. Sí, o O sea, sea, es tienes que hacer aparte un ahora con esfuerzo los- muy con grande. los alineadores Entonces, me cuesta todo más. eso sería, digamos, posiblemente resolvible luego de la alineación. Sí, y es Pero que sí. aparte, o sea, un tema fuerte que tuve fue bruxismo, que también no sabía Claro. ni que existía, ni que bla, bla, bla. O sea, me fui enterando después así de, Sí, en una limpieza de, tal cual. oye, estás apretando mucho los dientes. Y yo, Y se ¿qué? te están desgastando. Ajá, Y se desgastan ¿y cabrón. qué haces? Pues hacerte guardas. Y pues Sí, ya sí, hasta sí. que me empecé a usar guardas y bla, Sí, bla, bla. hay que entender que hay un desgaste que es fisiológico, que es normal. Yo diría que tú estás dentro de ese rango. Uy, Y es ok. que cuando nos salieron los dientes permanentes, antes tenían como una sierrita y Sí, esa sí, sí. sierrita ya no está. Y quizás no solo se alisó el borde, sino que hay 1 milímetro menos. Eso Claro. entra dentro de un rango de desgaste de desgaste normal. fisiológico normal de una Ujú. persona que está en sus tantos como tú y yo. Pero Y en yo el caso sé, de Alan, ya sí estoy hay un jodido. desgaste más agresivo, quizás una pérdida de hasta el 25 o 30% de la longitud original del diente. Y eso no solo ocurre en adelante donde se ve bonito, también ocurre Ajá. en las cúspides de los molares, lo que significa que también hay una pérdida vertical de la dimensión, porque no es lo mismo morder aquí que morder aquí. Claro. Oh, ya. Entonces ya los maxilares están más cerca, eso también puede tener incidencia a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces a veces devolver esa anatomía desgastada no es o sea, se hace por motivos estéticos, pero tiene una función terapéutica, Ya. porque va a devolver la dimensión vertical que se perdió en los años. Oh, Uf. Dios. Estamos en Ándale. problemas. No, al contrario, qué chido saber para Sí, atender sí, esos sí, problemas. tal cual. Pero bueno, te preguntaba que así como yo, pues hay gente que, o Sí. sea, con casos mucho más extremos, que yo Que ya dicen, veo yo a como esta de, edad. ya no me lo hago más, porque pues ya, o sea, y veo como gente más grande o de nuestra edad o un poco más grande, como de Ujú. los dientes todos mal, Yo chuecos. siento y que bla, hay bla, que bla. desatanizar la ortodoncia. Claro. Es este concepto de, ay, la ñoña del colegio con brackets. Sí. O sea, eso o hay con que... freno de caballo que se Ajá, usaba antes, ¿te eso. acuerdas? Y sencillamente si eres alguien que decidió corregir un problema y esa es la solución,
pues afrontarlo y ya. O sea, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Creo que tiene que ver más con la actitud de la persona ante esto. Me ha pasado Y muchísimo. con miedo, ¿no? También, Sí. o sea, me imagino que hay Pues gente sí, que... debe ser miedo al dolor también, porque dicen, es que duele Sí, muchísimo, duele la no ortodoncia, puedo comer pero a los veces labios siento así. que es que van en detrimento de su imagen, ¿sabes? Como que ahora me voy a ver más fea. Mira, es un tema de autoestima, hay que sobrellevarlo y entender que tienes que corregir pues la posición de tus dientes para que luego Claro, claro. Te va a ayudar de muchas a maneras, largo como plazo en dices, tu vida. Sí, psicológico, salud, 100%. Ok, oye, ¿de qué no hemos hablado que es importantísimo hablar? Excelente pregunta. Mira, siento que a nivel de la odontología que yo practico hoy en día, yo tengo una alta tasa de pacientes que me dejan saber que sí hay conciencia de la importancia de la odontología. He tenido pacientes que, por ejemplo, de chavitos se partieron un diente y tienen una coronita fea en ese diente y ahorita, como lo hablamos hace rato, que ahorita que si pueden, vienen a resolverlo. No, siento que la gente de hoy pues con buena cultura, con acceso a redes, con un poder económico medianamente decente, sí lo meten en su lista de prioridades. Ya la gente no quiere pues estar perdiendo muelas por perderlas o andar con una corona feísima que sabe que se le nota. Siento que en ese sentido vamos bien. Hay cosas que hay que reforzar, como lo hablábamos, hay gente que no tiene buenos hábitos de higiene y que creen que eso es normal y que creen que pueden andar por la vida con 7 días sin pasar un cepillo por su boca, sin entender las consecuencias de lo que eso va a significar más adelante. Pero creo que el camino informativo está dado para que eso cada vez se solucione más. La gente debe ir como interesándose más en su salud bucal y yo me siento cada vez más satisfecho de no tener que resolver problemas gravísimos en boca en personas de nuestra edad. Esa es la verdad. Los casos más graves son personas de la tercera edad y entiendo por qué ocurre, pero no me está ocurriendo en ninguna medida en personas de nuestra edad. Esa es la verdad. Sí, una muela que perdieron de niños porque por caries cuando tenían 6 años perdieron la muela, eso lo puedo entender. Sí, o un golpe ahorita o algo, sí. Sí. Pero siento que aunque me gustaría que el dental care esté más posicionado y la gente le preste más atención, al menos vamos muy bien encaminados en ese aspecto. Oye, para terminar, pues platícanos un poquito más de ti, de lo que haces en tu clínica. ¿Para qué te buscaríamos? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, básicamente mi clínica es una clínica en la que manejamos todas las especialidades y si bien la intención siempre va a ser pues buscar la salud bucal y que todo esté sano y en orden, la idea es que todo lo realicemos con enfoque estético. O sea, no solamente que funcione bien, sino que también se vea bien o se vea mejor. Pues como lo dije hace rato, mi target son personas también de nuestra edad que desean eso. Un paciente como tú que luego de terminar su tratamiento de alineación o de ortodoncia o de lo que sea, sabe que viene a una fase nueva y la persona que realiza este tipo de tratamientos no necesariamente vaya a ser la más indicada para hacer algo como eso, no solo por la inversión económica que pueda significar, sino porque si ya vas a hacer un esfuerzo de esa índole, por lo menos asegurarte de que sea en manos de una persona pues experta en el área, que tenga un buen sentido de la estética. A mí me gusta que mis pacientes o las personas interesadas en mi trabajo revisen mi trabajo en mis redes sociales, aparte de ser un espejo hacia mi vida o una ventana hacia mi vida personal, que siento que termina siendo lo que más atrae a una persona a atenderse conmigo, pues porque le gusta lo que yo comparto, lo que yo hago, mi vida con mi esposo, mi hijo, y dicen, está simpático, me gustaría ir a consulta con él. También hay un mini catálogo de mi trabajo. Claro, de lo que haces. Y también me gusta que puedan ver que no todo el mundo sale con dientes grandes, blancos y gigantes, que sí los hay, pero tienen que entender que eso lo pidió el paciente y yo, aunque guío y propongo, quien dispone al final es el paciente. Pues es como ponerte chichis. Sí. O sea, hay quien se pone poquito y hay quien se pone más Entonces, si yo fuese cirujano de chichis, en mi Instagram vas a ver chichi chiquita, chichi grande, chichi parada, chichi caída. Claro, porque yo quiero que la gente entienda que hay opción para gustos y que ya toque
en el criterio del paciente lo que definamos hacer en el área estética. Pero bueno, estoy para poder abordar cualquier tipo de problema odontológico, siempre y cuando el paciente tenga la intención de que aparte de que lo resolvamos, pues quede más bonito y poder ayudarlos a acercarse a esa sonrisa que siempre habían soñado. ¿Cómo se llama tu clínica? Smile Emporium. Estamos Smile en Plaza Emporium. Carso. Estamos Y así cerquita. también redes y todo. Sí, y mi red principal es mi Instagram personal, @Dr. Martin, y de ahí pueden migrar al de la clínica y poder revisar también el trabajo y los espacios y ver todo lo que podemos ofrecer. Pues mil Perfecto. gracias. No, Qué muchas gran gracias, episodio. Alan, y a ti, Muchas Aprendí gracias. cosas. Cabrón, ya quiero tener un... El cepillo eléctrico. Cambiar mi acabar cepillo para eléctrico. ya- Yo a empezar mi dental care y luego tener otra sesión. Por favor, sí. Exacto. Pidiendo mi cepillo. Claro que Sí, sí. ahora me recuerdas, Sí, Sonic, no as sé we qué, ¿verdad? speak. As Sí, we yo ya speak. le paso el link Va, para va, que va. lo puedan pedir. Listo. Pues mil gracias. Gracias, Gracias. Alan. Gracias.